Listo. Entonces vamos a empezar a meter ahora que es la parte de estructuras, ¿sí? Te voy a compartir este metrado de obras provisionales. Te voy a compartir los planos también. Te voy a colocar la parte de los planos. En este caso te voy a colocar los planos de estructuras, ¿sí? En los planos de estructuras. Todo que son los planos de estructuras, lo que vamos a trabajar. Esta es la planta de cimentación que vamos a trabajar para nuestro proyecto. Listo. Lo voy a subir en versión 2013 mejor, ¿ya? Para que no tengas ningún problema con el tema de la versión. Listo. En el link te estoy subiendo el plano de estructura. Revísalo por el momento, ¿sí? Porque es lo que vamos a empezar a trabajar. Entonces, vamos a trabajar lo que es la partida estructuras, ¿sí? Entonces vamos a tener una nueva plantilla con la que vamos a trabajar. Entonces, todo lo que es, en este caso, la partida estructuras, se va a dividir en tres partes, ¿no? Según nuestra normativa de metrados. La primera es movimiento de tierras. ¿Qué movimiento de tierras? Vamos a trabajar todo lo que es excavaciones, ¿no? Todo lo que es excavaciones, rellenos, eliminaciones de material excedente. También vamos a visualizar que nuestra normativa también nos dice que voy a trabajar las obras de concreto simple. Las obras de concreto simple son todos los elementos que no tienen acero. Todo lo que tiene concreto pero sin acero. Y lo contrario sería obras de concreto armado, que serían todos los elementos estructurales que tienen concreto y acero. Pero empecemos con movimiento de tierras. Entonces, ¿qué nos dice movimiento de tierras? Nos dice que comprende las excavaciones, cortes, rellenos y eliminación de material excedente necesarios para alcanzar los niveles proyectados del terreno en la ejecución de la edificación y sus exteriores, así como dar cabida a los elementos que deban ir enterrados y subterráneos, tales como cimientos y tuberías. Eso nos dice nuestra normativa con respecto a todo lo que es movimiento de tierras. Entonces, empecemos con la primera partida. Nos dice nivelación de terreno. No tenemos que nivelar porque ya hemos hecho en este caso una limpieza del terreno, ¿no? Nivelación podría ser en el caso cuando el terreno se encuentra, quizás es un terreno con mucha pendiente, y entonces hay que considerar algunas excavaciones para eliminarlo en un nivel 0,0. ¿No? En un nivel plano, superficie plana para nosotros poder excavar. Ahí sí podríamos ser el caso. En nuestro caso no, está netamente plano el terreno y puedo excavar, no hay ningún problema. Entonces nos dice que vamos a trabajar con excavaciones. Pero acá hay dos maneras de trabajar excavaciones. Excavaciones masivas y excavaciones simples. Yo cuando voy a clasificar una excavación masiva con respecto a una excavación simple. La excavación masiva es un tipo de excavación que por su magnitud se va a ejecutar con equipos, ¿no? Quizás voy a utilizar una retroexcavadora, ¿no? Un cargador de orugas sobre llantas. ¿Por qué? Porque tengo tantos metros cúbicos que excavar que voy a necesitar quizás una excavación, una maquinaria. ¿Por qué? Porque si lo hago manualmente, me voy a demorar mucho. Y yo quiero que en obra trabajemos rápido, ¿no? Si hablamos de rendimientos, excavación simple, a lo mucho puedes excavar 5 metros cúbicos al día. Pero si hablo con maquinaria, puedes excavar ¿cuánto? Puedes excavar unos 200 metros cúbicos al día. Entonces es muy diferente el rendimiento manual y masiva. Otra consideración,
Primero, ¿no? Si tienes mucho volumen de excavación. Segundo, si tienes mucha profundidad de excavación. Si tienes mucha profundidad de excavación, trabaja con una maquinaria, ¿no? Porque quizás en una simple puedes trabajar hasta 1,20 m, 1,50 m, ¿no? Que te permita tú poder lampear de una cierta manera bien, pero con más profundidades no vas a poder lampear muy bien, no te va a permitir. Entonces lo mejor sería trabajar con una maquinaria, no necesariamente. Entonces son dos diferentes. Entonces si yo observo mi plano de estructuras, en mis planos de estructuras, yo estoy observando que tengo zapatas y tengo en este caso cimientos corridos, ¿no? Tengo cimientos corridos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo lo que tendría que ver sería su profundidad de excavación. Entonces yo puedo observar que para el cimiento me dice 1,15 m y para mis zapatas me dice que tengo 1,20 m. Entonces quiere decir que a lo mucho vas a tener que excavar 1,20 m. Entonces tú tomas la decisión que vas a trabajar con una excavación simple. Netamente porque no estás trabajando con muchas profundidades. Sí, entonces vamos a trabajar con excavaciones simples. Entonces vamos a crear la partida, ¿no? Vamos a ordenarlo según nuestra normativa. Empezamos. OE.2. Punto 2 sería estructuras, ¿no? 2.1 tendría en este caso movimiento de tierras. Y 2.11 tendríamos, en este caso sería excavaciones, ¿no? Excavaciones. Y también tengo 2.111 que sería excavaciones simples, ¿no? Todo lo que es excavaciones simples. Listo, entonces excavaciones simples. ¿De qué manera lo vamos a meter? Entonces hay que conocer el proyecto, ¿no? Yo en el proyecto hemos podido revisar que tengo zapatas, ¿no? Que voy a tener que yo excavar, todo lo que son mis zapatas. Perfecto, tienes muchas zapatas que vas a poder excavar. Después estás revisando, ¿no? Analicemos solamente un solo eje, el eje A entre 1 y 2, que sería este eje de aquí, que yo puedo observar que entre zapatas yo tengo una línea de color verde, ¿no? Y yo si quiero observar qué cosa hay en esta línea, yo tengo que ver los cortes. Entonces aquí me dice que el corte es el corte 1, 1. Yo me voy al corte 1, 1 y puedo visualizar que entre esas dos zapatas yo tengo cimiento corrido. No, porque aquí me dice que tengo cimiento y aquí tengo sobrecimientos corridos. No necesariamente, entre estas dos zapatas, la manera en cómo se van a conectar, ¿no? Y esto podemos visualizarlo mejor en el render, ¿no? Que entre mis zapatas yo puedo observar que tengo cimiento corrido, ¿no? Cimiento corrido. Entonces, tú cuando vas a realizar tu excavación, tú tienes que dividirlo en dos partes, porque tú vas a excavar uno para tus cimientos corridos y dos, vas a hacer excavaciones para tus zapatas, ¿no? Necesariamente. Entonces, tú tienes que trabajarlo en dos partes. Primero el cimiento corrido y después tus zapatas. Entonces, lo vamos a trabajar como dos diferentes partidas. Y entonces vamos a crear aquí la partida OE.2.1.1.1, ¿no? Y le colocamos punto 1 y le colocamos aquí excavaciones. ¿Para qué? Primero podríamos trabajar para nuestros cimientos corridos, ¿no? Cimientos corridos. Y las excavaciones se trabajan por metro cúbico. Listo. Entonces vamos a empezar a trabajarlo por ejes, ¿no? Se suele trabajar por ejes verticales, que los ejes verticales serán lo que son letras A, B y D. Y después trabajaremos con los ejes horizontales, que los ejes horizontales sería 1, 2, 3 y sucesivamente.
Entonces voy a empezar con mis ejes. Ejes, le voy a colocar aquí. Ejes verticales. Voy a meter todo lo que son mis ejes verticales, ¿no? Entonces empiezo. Voy a empezar con este eje de aquí. Entonces digo, ¿no? Mi eje A entre 1 y 2. ¿Cuál sería? Este cimiento de aquí, ¿no? Todo este cimiento corrido de aquí. Mi eje A entre 1 y 2. Entonces colocas aquí mi eje A entre 1,2. Tendría mi primer eje, que sería esto de aquí. Entonces tú necesitas metro cúbico, ¿no? Tú necesitas el largo de tu cimiento corrido, necesitas el largo, necesitas el ancho, ¿no? Necesitas el ancho del cimiento corrido y necesitas la altura. ¿Pero qué altura? La altura de excavación, no necesariamente. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos. Largo por ancho por alto. Entonces, el largo y el ancho, eso yo lo puedo visualizar en planta, ¿no? Porque yo con mis comandos DI puedo acotar yo lo que es el largo de mi cimiento corrido, que lo acoto entre caras de mis zapatas, ¿no? Sería desde aquí, que empieza mi cimiento, ¿hasta dónde? Hasta aquí. ¿Y cuánto es ese largo? Me dice que es 2,85. Entonces yo le coloco en largo. Número de ese es 1 porque le estás metiendo uno por uno. Largo 2,85. Ancho. El ancho también, si tú deseas, lo puedes acotar aquí, ¿no? El ancho lo puedes acotar aquí. 0,5. Le colocas 0,5. O si deseas, el ancho también lo puedes ver en el corte. Porque este es corte 1,1, me dice, ¿no? Entonces yo me voy a mi corte 1,1 y observo que el ancho es de 50 centímetros también. No necesariamente. Ahora, el alto sí tendrías que verlo en el corte. Corte 1,1, yo me voy al corte 1,1 y me dice que tienes siempre que tomar de referencia un nivel. En este caso me están colocando el nivel 00 desde aquí. Nivel 00, ¿no? Que yo puedo visualizar que ese nivel 00 está coincidiendo, en este caso, con mi nivel de terreno. No siempre va a coincidir, ¿no? Siempre tú tienes que observar de dónde está tomando esa referencia. En este caso, sí está coincidiendo el nivel 00, ¿no? Que sería este nivel del terreno, es el nivel que están tomando. El nivel de terreno natural, que sería el nivel 00. No necesariamente. Y después tendrías que observar cuánto sería esta profundidad de excavación. ¿Hasta dónde? Hasta el nivel del cimiento, nivel fondo de cimentación. ¿Cuánto es? Esto es lo que tengo que yo observar en mi render. ¿Para qué? En mis cortes. ¿Para qué? Para yo tener todo este volumen de aquí que yo voy a excavar solamente en este eje. Porque lo estamos trabajando por ejes, ¿no? Este es el eje 1 y este es el eje 2 y este es el eje A. Eje A entre 1 y 2. Este cimiento de aquí. Entonces nos dice que la profundidad de excavación es de 1,15 m, ¿no? De 1,15. Entonces en alto le colocas 1,15. Listo. ¿Y cuál sería tu fórmula, no? Tu fórmula sería cantidad largo por ancho por alto, ¿no? Largo por ancho por alto sería tu fórmula. 1,64 metros cúbicos de excavación. Listo, ese sería el primer eje. Seguimos con el segundo eje, que sería el de aquí, ¿no? Que sería el eje A entre 2 y 3 ahora, ¿no? Entonces colocamos eje A entre 2,3. Número de veces, 1. No, 1 se va a repetir porque estás trabajando uno por uno. Largo. ¿Qué largo necesitas? Entre caras de zapatas, ¿no? Ese es el largo que tú necesitas. ¿Cuánto es ese largo? 2,40 m, ¿no? Según este largo de aquí. 2,40 m. Ancho. El ancho, yo puedo visualizarlo, lo puedo acotar de aquí. 50 centímetros. Y el alto, tienes que observarlo en tus cortes. ¿Qué corte es? 1,1. Entonces yo me voy al corte 1,1 y me dice que
la profundidad de excavación a partir de mi nivel 0 es de 1,15 m. Entonces la profundidad sería 1,15. Y la fórmula seguiría siendo la misma, ¿no? Largo por ancho por alto. Entonces lo voy a copiar hasta abajo. Listo, seguimos. Siguiente eje. Sería el eje de aquí, que sería eje A entre 3 y 4. Entonces coloco eje A entre 3,4, que sería este cimiento de aquí, ¿no? Entonces, largo, yo puedo medirlo entre caras de mis zapatas, 2 metros, ¿no? 2 metros. Y acá hay algo muy importante. ¿De qué depende el ancho? Depende también del corte. Si yo sé el corte 1-1, ¿qué características tiene? Que el corte 1-1 tiene 50 centímetros de ancho y tiene de profundidad 1,15 m. Entonces, todo lo que sea corte 1-1 va a tener 50 centímetros de ancho y 1,15 m de profundidad de excavación. ¿Sí? Siempre, todo el corte 1-1. Entonces, yo puedo visualizar que el eje que yo estoy trabajando es el corte 1-1. ¿Qué quiere decir? Que tiene 50 centímetros de ancho y 1,15 m de largo. No necesariamente. Nada más, eso es lo que quiere decir. Si yo sigo continuando mi eje, que el eje de aquí sería el eje A entre 4 y 5, ¿no? Eje A entre 4,5, yo tendría este cimiento corrido de aquí, largo entre caras de mis zapatas, ¿no? Porque de esa manera se está conectando este cimiento corrido. ¿Cuánto es? 1,15 m de largo. Entonces colocas 1,15. Ancho. Es corte 1-1. El corte 1-1, ¿qué ancho tenía? 50. Y alto, 1,15 también, ¿no? Sigue siendo lo mismo. Entonces le colocas ancho 50 y profundidad 1,15. Y la fórmula ya se va multiplicando, ¿no? Porque lo has modificado. Sigues aquí, eje A entre 5 y 7, ¿no? Colocas eje A entre 5,7. Largo entre caras de mis zapatas, ¿no? Tienes 3 metros 50, largo, 3 metros 50. Ancho, corte 1-1. El corte 1-1 tiene 50 de ancho y 1,15 de profundidad, ¿no? 50 de ancho y 1,15 de profundidad. Sigo aquí, sigo eje A entre 7 y 8. Entonces colocas eje A entre 7 y 8. ¿Qué tendrías? Largo, ¿no? Largo que necesitas sería entre caras de mis zapatas. ¿Cuánto sería? 2 metros 30, largo. 2 metros 30. Corte 1-1. ¿Qué es su característica? ¿Cuál es? Que tiene 50 de ancho y 1,15 de profundidad, ¿no? Entonces, esa sería la característica. Y listo, chicos. Ya culminamos todo el eje A. Continuamos. Siguiente eje, ¿no? ¿Qué eje? Eje B. No tengo cimiento, como podemos visualizar. ¿Qué eje sigue? El eje D, ¿no? Todo el eje D tendríamos que continuar. Listo, de la misma manera, ¿no? Eje D entre 1 y 2. Lo que estamos haciendo, para que tengan una mejor visualización, estamos metrándolo por eje, ¿no? Por decir, este es el eje A, este es el eje 1, este es el eje 2, el de aquí es el eje 3, este es el eje 4, el de aquí es el eje 5, el de aquí es el eje 6, este es el eje 7, perdón, este es el eje 7, y el de aquí es el eje número 8. Entonces lo que estamos haciendo es metrándolo por ejes, ¿no? Eje A, entre 1 y 2, tengo este cimiento corrido de aquí. Largo por ancho por altura de excavación. Eje A, entre 2 y 3, tengo este cimiento corrido de aquí, ¿no? Largo, ancho por alto. Ya tengo volumen aquí. Eje A entre 3 y 4 ahora, ¿no? Este cimiento corrido de aquí. Todo lo que es excavación, ¿no? Largo, ancho, no, perdón, largo por ancho y por peralte. Y así sucesivamente, ¿no? Estamos trabajando por cada eje
todo lo que vamos a tener que realizar su excavación. Uno por uno. Y este es el eje A. Ahora continuemos con el eje D y después el eje C. Listo. Entonces continuemos, ¿no? De esa manera es como lo estamos trabajando. Continuamos. Eje D. Eje D. Si como puedes visualizar, el eje D tiene corte 1, 1. Si yo sigo, el eje D tiene corte 1, 1. El eje D tiene corte 1, 1. Corte 1, 1. 1, 1, 1, 1, ¿no? Todo el eje D tiene corte 1, 1. Y el eje 1, ¿qué característica tenía? Que tenía 50 de ancho y 1,15 de peralte, ¿no? De profundidad de excavación. Entonces, todo lo que es eje D, como es corte 1, 1, va a tener de mismo ancho y la misma profundidad de excavación. Lo único que vas a tener que modificar es el eje y los largos que vas a tener, ¿no? Nada más. Entonces, continuamos. Eje D entre 1 y 2. Largo entre caras de mis zapatas, ¿no? ¿Cómo se está conectando este cimiento corrido? 2,85. Listo. Mismo ancho y mismo largo. Sigo. Eje A entre 2 y 3, ¿no? Eje D, perdón, entre 2 y 3. Largo entre caras de mis zapatas. 2,40, ¿no? Aquí nos dice 2,40. Sigo. Eje A entre 3 y 4. Largo, ¿no? Largo, que sería 2 metros. 2 metros. Eje D, perdón, entre 3 y 4. Largo, 2 metros. Sigo aquí. Eje D entre 4,5, ¿no? Largo tengo entre caras de mis zapatas. 1,15, largo. 1,15. Listo. Sigo. Eje D, ahora entre 5 y 7, ¿no? Eje D entre 5,7. Largo entre caras de mis zapatas, ¿no? Entre caras de mis zapatas tengo 3,5, ¿no? Entonces colocas 3,5. Listo. Sigo. Eje D entre 7 y 8, ¿no? Eje D entre 7 y 8. Largo entre caras de mis zapatas, ¿no? Lo acotas entre caras de tus zapatas, 2,5. Largo sería 2,5. Y listo, ¿no? Ya culminamos todo el eje número 1, ¿no? Todo el eje número 1 ya lo culminamos. Seguimos, ejes verticales, ¿no? Me dice ahora que tengo el eje C. Aquí tengo el eje C. También, ¿qué me faltaría? Entonces voy a meter todo el eje número C. Empezamos. Eje C, ¿entre qué ejes? Aquí tengo cimiento, ¿no? Entre mi eje 6 y mi eje 7. Todo este cimiento de aquí. Entre mi eje 6 y 7. Entonces colocas eje C. Eje C. Entre 6,7. ¿No? Este cimiento que yo tengo aquí. ¿Qué necesito? Largo, ancho y peralte. Largo lo puedes medir aquí mismo, ¿no? Lo puedes acotar. 1,63. ¿No? Entonces colocas en largo 1,63. Ancho. El ancho lo puedes medir en planta o lo puedes ver del corte. ¿Qué corte es? 2,2. Entonces yo me voy al corte 2,2 y visualizo que el corte 2,2 me dice que su ancho es de 50 centímetros. Entonces coloca 50. Y su profundidad de excavación, nivel de fondo de cimentación, me dice que es de 1,15 m. Listo, entonces le colocas 1,15 m. Listo, y la fórmula sigue siendo el mismo. Listo, continúo. Ya me trae este cimiento. Ahora me traería el cimiento de aquí, ¿no? ¿Qué eje es? Eje C, entre mi eje 7 y 8. Este cimiento de aquí. Entonces colocas eje C entre 7,8. Listo. Largo. Largo sería entre caras de mis zapatas. 2,50 metros, ¿no?
2 metros 50. Largo. Ancho. Ancho sería de tu corte 2,2. Tu corte 2,2, ¿qué ancho tenía? 50 centímetros. Y de profundidad, 1,15 m. Entonces quiere decir que sigue siendo lo mismo. Listo. Nada más. Bueno, ya metamos este cimiento de aquí, este cimiento de aquí, este cimiento de aquí. Nos faltaría este pedacito de aquí, ¿no? Que bueno, no nos dan eje, pero recuerda que cuando no te da eje, tienes que tú colocarle un eje. En este caso, tú si deseas le puedes colocar el eje. Aquí le puedes colocar el eje C'. No, aquí le vas a dar el eje C', por decir. Porque está al costado del eje C. Eje C'. Listo, le colocas eje C', ¿entre qué ejes? 6 y 7, ¿no? Tienes este cimiento de aquí. Listo, entonces le colocas eje C', entre el eje 6, 7. Listo. Largo que necesitas sería desde aquí, ¿no? Desde aquí hasta acá, por lo menos. ¿Cuánto tendrías? 1,20 m. Largo, 1,20 m. Ancho, me dice, el ancho corte 3,3. Entonces yo me voy al corte 3,3 y visualizo que el ancho es de 40 centímetros, ¿no? Entonces yo visualizo 40 centímetros y la profundidad de excavación es de 1,15 m. Entonces me dice 1,15 m. Listo. Ahora, como podemos visualizar, ya hemos metrado todos los ejes verticales, ¿no? Ya hemos metrado este eje de aquí, el de aquí, el de aquí y el de aquí. Todos nuestros ejes verticales. Entonces, ¿no? Tú en tu plantilla podrías colocar en este caso, podrías ordenar y podrías colocar mis ejes verticales. Voy a sumarles todos mis ejes verticales para saber cuántos metros cúbicos de excavación tengo. 19,37 metros cúbicos de excavación para tus cimientos corridos, ejes verticales. Ahora sí continuaríamos haciendo lo que es los ejes horizontales, ¿no? Horizontales. Quiero que me digas cuántos metros cúbicos de excavación vamos a tener para los ejes horizontales. Todo lo que es ejes horizontales. ¿Sí? Necesariamente. Te doy unos minutos para que lo puedas resolver. Ejes horizontales. ¿Cuántos metros cúbicos de excavación vamos a tener? El plano te lo he compartido en el link que te había enviado al comenzar la clase. Sí, ahí está el plano de estructuras para que lo puedas revisar. Te doy unos minutos.
Listo, entonces vamos a visualizar. Ejes horizontales, ¿no? Entonces empezamos. Voy a colocar eje 1 entre el eje A y B. O si deseas, puedes colocar directamente, ¿no? El eje 1 entre A y D. Y puedes meter todo este cimiento de aquí. También podrías trabajarlo de esa manera. Podrías colocar el eje 1 entre mi eje A, D. Listo, entonces número de veces 1. 1. Largo. Largo sería en este caso, sería este largo de aquí, 1,10, más este largo de aquí, ¿no? Que tendríamos 2 metros. Entonces sería 1 metro, 1,10 m más 2 metros. No necesariamente. Ese sería el largo. Y entonces ancho, corte 1,1. ¿Recuerdas que el corte 1,1 tenía de ancho 50 centímetros y de profundidad de excavación 1,15? ¿No? Entonces, y también aquí es corte 1,1. Entonces podríamos tomar eso de allí. ¿No? Lo mismo. Sigo. Eje 2. Eje 2 entre A y D. También de la misma manera. Eje 2 entre A y D. Listo. De la misma manera, ¿no? Largo que necesitas. Largo. En este caso sería largo entre caras de mis zapatas. 1,30, ¿no? Más, también necesitas este largo de aquí, que es de cimiento, 2,20. Entonces dice 1,30 más 2,20 m. Listo, eso es lo que tienes de largo, ¿no? Ancho. Bueno, aquí como puedes visualizar, no te está dando un corte. Pero nosotros estamos observando que aquí no habría sobrecimiento, ¿no? Porque aquí yo no estoy revisando el sobrecimiento. Entonces, el corte de acá no tiene sobrecimiento. Y si yo busco un corte que no tiene sobrecimiento, sería el corte 4. Aquí no hay sobrecimiento. Entonces yo digo, ancho 50 centímetros, profundidad de excavación 1,15 m. Entonces sigo continuando con la misma, ¿no? Con los mismos datos. Listo, sigo, todos ejes horizontales y aquí tengo un eje horizontal que sería el eje 6, ¿entre qué ejes? Entre mi eje C y D, ¿no? Eje 6, entre mi eje C y D. Entonces colocas eje 6 entre mi eje C, D. Listo. Largo. Bueno, el largo sería, recuerdas que esto ya lo has metrado, ¿no? Este cimiento ya está metrado y este cimiento de aquí también ya está metrado. Entonces tú el largo que tomarías sería desde aquí hasta acá, entre estas dos caras interiores, ¿no? Entonces el largo sería desde aquí hasta aquí. 1,98. Entonces el largo sería 1,98. Listo. Ancho, corte 2,2, ¿no? ¿Te recuerdas que el corte 2,2 también tenía 50 de ancho? Y de profundidad de excavación tenía 1,15 m, ¿no? De la misma manera, entonces sigo manteniendo estos datos de aquí. Sigo cimiento corrido, aquí, ¿no? Aquí también yo tengo un cimiento. Recuerda que esto de aquí ya lo has metrado. Esto de aquí también ya lo has metrado. Entonces el largo que tomaría sería solamente este largo de aquí pequeño, ¿no? Entonces sería largo 0,55. Pero hay que colocarle su eje. Aquí no te está brindando un eje. Entonces tú le puedes colocar un nuevo eje, ¿no? Le puedes colocar el eje 6', por decir, ¿no? Porque está por debajo del eje 6. 6', le colocas este eje de aquí, ¿no? Entonces le colocas el eje 6'. ¿El eje 6', entre qué eje? C y C', ¿no? Este es el eje C'. Entonces le colocas entre el eje C y el eje C'. ¿Recuerdas que a este le habías dado C', no? Le habíamos dado C', C y C'. Y tengo este cimiento de aquí pequeñito. Listo, continúo. Ejes horizontales. Aquí, ¿no? Aquí también tengo un cimiento corrido.
Entonces eso se encuentra, perdón, aquí el ancho, yo puedo visualizar el ancho y lo puedo acotar 40 centímetros, ¿no? 40 de ancho y de profundidad 1,15. No todas las profundidades son 1,15 en todos los cortes, ¿no? Como podemos observar. 1,15. Listo. Sigo. ¿Qué eje? El eje de aquí. El eje 7 entre A y D, ¿no? Eje 7 entre A y D. Listo. Entonces, largo. No, el largo sería en este caso desde aquí hasta aquí. 1,05. Largo 1,05. Ancho lo puedes medir en planta también, ¿no? Porque no te dice un corte. 40 centímetros. Y de profundidad 1,15. Porque todos son 1,15. Listo, sigo. El eje de aquí también, ¿no? Este es el eje 7. ¿Entre qué ejes? A y C, ¿no? Entre A y C. Eje 7 entre A y C. Largo, el largo sería en este caso entre caras de mis zapatas, 2,45, ¿no? Ancho, corte 4,4 y el corte 4,4 me dice que de ancho tengo 50 centímetros y de profundidad 1,15. 50 por 1,15. No necesariamente. Listo, sigo. El eje de aquí, ¿no? Aquí también tengo cimiento, entonces sería, no tiene eje, entonces yo le voy a dar un nuevo eje, ¿no? ¿Qué eje le podrías dar? El eje 7', eje 7', ¿no? Porque está por debajo del eje 7, entonces le colocas eje 7', ¿entre qué ejes? C y D, ¿no? Ese es entre eje C, D, ¿no? Que tendríamos este cimiento de aquí. Listo. Largo entre caras de mis cimientos 1,98. Largo 1,98. Corte 3. El corte 3 tenía 40 centímetros de ancho, ¿no? Y de profundidad 1,15. ¿No? ¿Recuerdas? Listo. Entonces sigo. Eje 8. Eje 8. Entre A y C, ¿no? Que sería este cimiento de aquí. Largo sería el largo entre caras de mis zapatas, 2,25. Ancho, el ancho lo puedes acotar aquí, 50 centímetros. Y la profundidad sigue siendo 1,15, ¿no? Todos son 1,15. Sigo aquí, el último cimiento. Eje 8 entre C y D. Eje 8 entre C, D. Largo, largo sería entre caras de mis zapatas, 1,05. Ancho, bueno, lo puedes acotar aquí. El ancho es de 50 centímetros y la profundidad de 1,15, ¿no? Y listo. Eso sería todos los ejes horizontales, no necesariamente. Y con ello terminamos todos nuestros ejes horizontales. Ahora, ¿no? Vamos a sumar todos ellos y tendríamos 9,89 metros cúbicos de excavación en los ejes horizontales. Tu metrado final sería, ¿no? Mi excavación para cimientos corridos sería mis ejes verticales más mis ejes horizontales. ¿Cuánto tengo? 29 metros cúbicos de excavación en los cimientos corridos, ¿no? Y ese sería necesariamente el metrado para nuestros cimientos corridos. Ahora lo que vamos a hacer es que, como yo no quiero que vean todo esto, esto nomás es un sustento, lo vas a ocultar, ¿no? Seleccionas todas las filas, te vas a la pestaña datos y le das clic en agrupar. Listo, y te va a aparecer esta barrita, ¿no? Que si cuando tú desees sustentarlo, lo dejas así, pero cuando ya quieres ocultarlo, le das clic a esta barrita y se oculta todo, ¿no? Y le vuelves a dar en el más, se observa y de esta manera lo vuelves a ocultar. Y listo, no hay ningún problema.
Ahora también revisábamos que teníamos metrado, ¿para qué? Para nuestras zapatas, ¿no? También tendríamos que excavar nuestras zapatas, también de una cierta manera. Entonces, vamos a visualizar, vamos a hacer el metrado de excavaciones, pero en nuestras zapatas. Entonces, vamos a empezar. Para lo que es zapatas, ¿qué necesito? ¿No? Ya hemos hecho excavaciones para todos los cimientos. Entonces, para mis zapatas también necesitas volumen, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? Sería el largo por ancho por la profundidad de excavación. ¿Para qué? Para que tengas todos estos metros cúbicos de excavación, ¿no? Para netamente para tus zapatas, ¿no? Todo para tus zapatas. Largo por ancho y por la profundidad de excavación. Listo, entonces vamos a empezar. Primero empezaríamos con las zapatas de tipo 1, ¿no? Todas las zapatas de tipo 1. Entonces vamos a hacer una contabilización. ¿Cuántas zapatas de tipo 1 tenemos? Entonces vamos a empezar. Yo tengo, aquí no, tengo 1, aquí 2, zapata 1, 2. Y aquí también, ¿no? 3. ¿Cuántas zapatas 1 tengo? 3 zapatas de tipo 1. ¿Cuánto es el largo de mi zapata? Entonces el largo sería, me voy a mi cuadro de zapatas y ahí puedo visualizar el largo. Largo 1,20 me dice, ¿no? Largo 1,20, ancho 1,20 y alto me dice alto de excavación, ¿no? De profundidad. Te tienes que ir a los cortes de tus zapatas. Entonces, si yo me voy a mi corte de mi zapata, tú visualizarías lo que es el nivel fondo de zapata, ¿no? Eso es lo que a ti te interesa por el momento. Nivel fondo de zapata. ¿Cuánto es? 1,20. Pero ese 1,20 es hasta tu zapata. Y tú sabes que todas tus zapatas tienen solado, ¿no? Y ese solado tiene que ir por debajo. ¿Y cuánto es esa altura del solado? 10 centímetros. Entonces quiere decir que en total, ¿cuánto tienes que excavar? 1,30 m. 1,20 para todas tus zapatas y 10 centímetros más para el solado. Entonces la profundidad de excavación, chicos, sería 1,30 m. No necesariamente. Listo. Entonces, ¿cuál sería tu fórmula? Sería tu parcial, sería, ¿no? Cantidad por largo, por ancho, por alto, ¿no? Y esa sería la excavación para cada zapata, ¿no? Para tu zapata de tipo 1 en sí, para todas tus zapatas de tipo 1. Listo. Ahora, continuemos. Zapatas de tipo 2, ¿no? Continuemos con todas las zapatas de tipo 2. Entonces, ahora voy a metrar todas mis zapatas de tipo 2. Entonces coloco aquí, zapatas de tipo 2. Voy a visualizar. Mis zapatas de tipo 2. ¿Cuántas tengo? Tengo una, tengo dos, tres, aquí no. Tengo cuatro, aquí también, cinco y aquí también. 6, ¿no? Tengo 6 zapatas de tipo 2. Listo, ¿no? Aquí tengo 3 y aquí también tenía 2 y 3. 6 zapatas de tipo 2, ¿no? Entonces yo, sus dimensiones de mi zapata es largo 1,50 y ancho 1 metro. Entonces me dice largo 1,50 y ancho 1 metro. Y la profundidad de excavación, acá hay algo muy importante, que cuando te dicen que el detalle es típico de zapata, quiere decir que este detalle va a coincidir para todas las zapatas. Entonces, si yo puedo observar el detalle para estas zapatas, ¿cuál sería? La profundidad de excavación, ¿no? Que es lo que nosotros necesitamos. Entonces, quiere decir que todas las zapatas tienen la misma profundidad de excavación. 1,30 m. Y listo, y la fórmula sería el mismo, ¿no? Número de zapatas, largo por ancho por alto. Listo, ese sería el metrado para la zapata de tipo 2. Continuamos, zapata de tipo 3. Entonces yo coloco aquí zapata 3. No, esto de aquí lo voy a borrar. Listo, vamos a contabilizar. No necesariamente.
Entonces observo yo, zapatas de tipo 3, zapatas de tipo 3, no tengo aquí, no tengo, y aquí, solamente tengo una, ¿no? Una zapata de tipo 3, entonces colocas 1, sus dimensiones, te vas al cuadro de zapatas, y ahí te dice que son de 1 metro por 1 metro. Son de 1 por 1, y de profundidad, ¿cuánto? 1,30, porque este detalle es para todas tus zapatas. Listo. Sigo. Siguiente zapata. Zapatas de tipo 4 ahora, ¿no? Zapatas de tipo 4. Voy a contabilizar primero. Aquí tengo 1. Sigo. Aquí tengo 2. Y listo, solamente tengo 2. Entonces colocas 2. Entonces ahora tienes que colocar sus dimensiones. Esta zapata de tipo 4 es de 1,50 por 1,50. ¿Sí? Es de 1,50 por 1,50 y de altura tiene 1,30 m. Igual, ¿no? Y listo. Ya está la fórmula para que le coloque el volumen. Listo. Por último tendríamos las zapatas de tipo 5. ¿Cuántas hay? Vamos a visualizar, vamos a contar. Aquí, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo más, ya no tengo más zapatas de tipo 5, tengo 6. 6 zapatas de tipo 5. Si mencionas la zapata de tipo 5, me voy al cuadro de zapatas. Visualizo, ¿no? Es de 1,50 por 1,80, de 1,50 por 1,80, y la profundidad es de 1,30 también, ¿no? Porque es un detalle típico para todas nuestras zapatas. Listo. Y ahora, como puedes observar, mi estimado, ya hemos acabado con la excavación de todas las zapatas, ¿no? Esta fórmula va a seguir siendo la misma. Y listo. Ahora sumo todos los metros cúbicos de excavación de todas las zapatas y tengo 45 cubos de excavación en todas mis zapatas. Listo. Ahora voy a agrupar todos estos datos, los selecciono, me voy a datos y lo voy a agrupar. Listo. Entonces ya tengo primero mis excavaciones para mis cimientos corridos y para mis zapatas. Si tuvieras otro tipo de elemento, sería de la misma manera. Largo por ancho por altura. Lo más importante, observar siempre las alturas que yo voy a realizar mi excavación, ¿no? Que es muy importantísimo, siempre tener en cuenta ello, ¿sí? Entonces vamos a continuar, ¿sí? Para que puedas visualizar cómo vamos a ir metrando. Entonces, ¿no? Ya tenemos metrado todo lo que es excavaciones. Perfecto. Ahora, ¿qué nos dice nuestra normativa de metrados? Nuestra normativa de metrados nos dice que ahora tendrías que continuar con cortes. No tenemos cortes, tenemos puras excavaciones, ¿no? Todo lo que es excavaciones. Ahora nos dice que tendríamos que trabajar lo que es rellenos, ¿no? Rellenos vamos a trabajar ahora. Pero los rellenos también se dividen de dos maneras. Entonces, primero voy a colocar la partida. Voy a colocar la partida 2.1.2 y colocamos lo que es rellenos. Listo. Entonces nos dicen aquí, hay dos tipos de rellenos. Hay rellenos con material propio y hay rellenos con material de préstamo. Entonces, nosotros tendríamos que visualizar cuál es la más indicada para nuestro proyecto. El relleno con material propio quiere decir que de la propia excavación que has sacado tú ese material, lo puedes utilizar para rellenar algunos elementos, en este caso estructurales, ¿no? ¿Para qué? Para que puedas llegar a un nivel. ¿Para qué? Para que puedas vaciar tu falso piso. Pero también, si tú observas que ese material de la propia excavación no tiene buenas condiciones, quiere decir puede tener mucha presencia de humedad, en este caso también puede tener presencia de sulfatos, ¿no? Quiere decir que quizás si tú lo colocas, después con esa presencia de sulfatos, ¿qué podría pasar? Puede tener la humedad, puede tenderse la humedad y puede aparecer la fluorescencia, ¿no? El tema de tus muros. Entonces, como está en malas condiciones, no podría yo utilizar necesariamente ese material. Entonces yo utilizaría
un material de préstamo. ¿Qué sería el afirmado, no? El afirmado sería un material de préstamo que podrías utilizar necesariamente. Entonces, por ello, de esa manera tendríamos que considerar. Nosotros vamos a considerar mejor un material propio, ¿sí? Vamos a decir que sí, el material se encuentra en buenas condiciones y voy a utilizar ese mismo material. Entonces voy a crear la partida 2.112.1 y le voy a colocar lo que es rellenos con material propio. Todo con material propio vamos a rellenar. Entonces, ingeniero, ¿qué vamos a rellenar? Entonces vamos a empezar. Como puedes visualizar, ¿no? Cuando tú has excavado tus zapatas, tú has excavado de una cierta manera, has excavado, mejor visualicemos el otro render con su falso piso. Entonces, tú cuando has excavado, ¿no? Tú has excavado de una cierta manera, esto lo voy a ocultar. Tú has excavado 1,50 m, ¿no? 1,30 m, perdón. Tu nivel de fondo de zapata has excavado 1,30 m, necesariamente. Pero de ese 1,30 m, tú no vas a necesariamente a colocar todo de concreto, ¿no? Ese 1,30 m. Tú solamente una cierta parte lo llenas de zapata. Por decir, tú solamente llenarías unos 50, 60 centímetros lo que te manda tu corte de lo que es concreto en zapatos. Entonces tú puedes visualizar que va a haber algunas zonas, como tú no todo rellenas de concreto, va a haber algunas zonas que vas a tener que rellenarlo. No necesariamente, que esto de aquí lo vas a tener que rellenar. Ingeniero, ¿hasta dónde voy a rellenar? ¿Hasta dónde? Hasta el nivel que tú vas a dejar, ¿para qué? Para poder vaciar tu falso piso, ¿no? Que en este caso, este es el falso piso. Y como yo tengo que vaciar mi falso piso, ese terreno no puede estar vacío. Yo tengo que rellenar aquí, todo esto yo tengo que rellenarlo, en este caso con material propio, ¿no? Un material compactado, lo voy a rellenar todo esto, ¿para qué? Para que llegue a un nivel que yo pueda colocar, ¿qué? Mi falso piso. Todo. Y absolutamente todas las zapatas que han quedado huecas, yo tengo que rellenarlo. No tengo que rellenar todo esto para que llegue a un nivel para yo poder vaciar este falso piso. Entonces yo tengo que rellenar mis zapatas sí o sí. Claro que sí tendrías que rellenarlo. ¿Y de qué manera vamos a meter los rellenos? Los rellenos se metran por metro cúbico. Entonces yo voy a colocar aquí, en este caso voy a colocar aquí rellenos. Voy a colocar una partida. Aquí 2.12.11. Voy a colocar rellenos en zapatas. Sí, lo vas a rellenar por metro cúbico, necesariamente. Entonces, como lo rellenamos por metro cúbico, no, en este caso lo vas a rellenar por zapatas. Empecemos a rellenar la primera zapata, ¿no? Que sería la zapata de tipo 1. No, que tú sabes que son ya 3 zapatas, necesariamente. Entonces, yo me voy a mi AutoCAD, empiezo a revisar lo que es mis cortes de mis zapatas, ¿no? Empiezo a revisar y yo aquí, tú puedes revisar en este caso la altura de tu relleno, ¿no? Porque aquí te dice, desde aquí vas a vaciar tu falso piso y este sería toda la altura que tú necesitas rellenar. Toda esta altura. ¿Cuánto es la altura? Aquí nos dice 40 más 15, 55 centímetros es la altura que yo necesito rellenar. Ingeniero, pero todavía me falta largo y ancho, o área, ¿no? También que lo puedes trabajar.
Entonces, ¿yo qué necesito rellenar? Tú necesitas rellenar, por decir, de tu zapata 1, vas a copiar todo esto de aquí. Y tú necesitarías rellenar todo este largo de aquí. No todo este largo de aquí, tú necesitarías rellenar de tus zapatas. Entonces, si tú vas a tu render, tú puedes visualizar que sí, ¿no? Yo, ingeniero, necesito rellenar necesariamente todos estos bordes, ¿no? Yo necesito rellenar este largo. No voy a considerar la columna porque eso no lo vas a rellenar, ¿no? Necesito rellenar toda esta área de aquí, toda esta área que está enmarcada. Entonces, esa área tú lo puedes tener con unos comandos del AutoCAD, que serían en este caso los comandos de la parte de lo que viene a ser el hash, ¿no? Entonces, tú puedes tener este área teniendo solamente el hash. Entonces, ¿no? Yo voy a entrar a mi AutoCAD y como yo sé que en mis zapatas de tipo 1 solamente necesito esta área de aquí, ¿no? Tú con el hash, con un H, aprietas H y te va a aparecer el comando H Enter y seleccionas esta área de aquí. Listo. Entonces tú seleccionas, vuelves a seleccionar el área, le das clic derecho, te vas a sus propiedades y te va a salir en ese caso lo que es el área que has hecho aquí, que sería 1.35. Entonces, ese 1.35 tú lo colocas aquí. Área 1.35. Listo. Entonces, ¿qué más necesitas? La altura. Área por altura tienes metros cúbicos de relleno, ¿no? ¿Y cuánto es esa altura? Sería 40 más 15, 0.55. Entonces tú le colocas aquí altura 0.55. Listo, entonces tu parcial sería número de zapatas, alto por altura y tengo metros cúbicos de relleno en mi primera zapata. En todas tus zapatas de tipo 1, ¿no? De esa manera. Ahora seguimos con la zapata de tipo 2, ¿no? Entonces de la misma manera, trabajo todas las zapatas. De una misma manera. Entonces la altura sigue siendo 0.55 porque recuerda que como el corte es típico, quiere decir que todo lo que observes aquí en este corte va a ser lo mismo para todas tus zapatas. Y en este caso la altura de relleno también va a ser de 55 para todas tus zapatas. No necesariamente. Entonces, sigo, zapatas de tipo 2. Sigo, ¿no? Tu zapata de tipo 2, ¿qué necesitas? Tu zapata y tu columna. Entonces tu columna la vas a copiar a un costado, aquí, y tú lo que necesitas es esta área de acá, ¿no? Entonces tú le haces un hash a esa zona, listo, tienes su área, ¿no? Lo seleccionas y tienes el área, 1.41. Listo, ese 1.41 lo colocas aquí, 1.41, lo multiplica por altura, área por altura y tienes metros cúbicos de relleno. Esta fórmula sigue siendo la misma, ¿no? Número de zapatas, altura por área. Listo. Sigo, zapatas de tipo 3, ¿no? Tu zapata de tipo 3 estaba aquí, de la misma manera, lo vas a copiar, le vas a hacer un hash, no necesariamente, observa su área, 0.91, y eso es lo que le colocas en tu plantilla, 0.91. Listo. Área por altura, ya tendrías metros cúbicos de relleno en tus zapatas. De tipo 3. Zapata de tipo 4, aquí también, ¿no? Esta es tu zapata de tipo 4. Lo vas a copiar a un costado, ¿no? Le vas a hacer un hash, ¿no? Y vas a visualizar todo lo que es esta área, 2.16 metros cuadrados, y eso es lo que colocas aquí. Listo. Área por alto, por número de zapatas, tengo metros cúbicos de relleno en mis zapatas. Zapatas de tipo 5 de la misma manera, ¿no? Voy a copiar cada uno de ellos, ¿no? Toda mi zapata de tipo 5, lo copio con el comando copy un costadito. Yo necesito esta área de aquí. Con un hash le hacemos esta área.
y ya tengo su área aquí en planta. 2.57 metros cuadrados. Le colocas aquí 2.57. Por la altura, que es la misma para todas las zapatas por ser un detalle típico, ¿no? Lo multiplicas por el número de zapatas y listo. Ya tendrías los metros cúbicos de relleno en nuestras zapatas. Y listo, ya tenemos todos los rellenos que necesitaríamos por cada zapata. Ahora voy a sumar todos mis rellenos en mis zapatas y me sale en este caso que tengo que rellenar. Voy a hacer una suma de todos ellos y tengo 18 metros cúbicos de relleno en todas mis zapatas, ¿no? Entonces lo voy a agrupar, selecciono, me voy a datos, agrupar y ya tendría en este caso todos los rellenos para mis zapatas. Y listo, ¿no? Ya tengo para mis zapatas. Ahora nos faltaría para nuestros cimientos corridos, pero eso lo vamos a hacer la siguiente clase.